Y a realizar estos comentarios, nos los pasan y yo... Digamos que existe, pero como cofradía, la publicación oficial de la cofradía es la revista de los Colorados o la página web de la que hablábamos antes, cofradiacolorados.org, donde se pueden descargar las revistas, tanto la de este año como la de los últimos 3 años, que están para cualquiera que no se encuentre en Murcia ahora mismo y quiera acceder a toda la información de la cofradía. Como por ejemplo el de la Hermandad del Cristo de las Penas, el Cristo de las Penas, que lo tenemos ahora mismo en imágenes. Que es Hernández Navarro, que es lo que hablamos. Recuperando precisamente la vocación del antiguo titular de la archicofradía. Y es la segunda imagen que hace Hernández Navarro para la cofradía del Cristo de las Penas, porque la primera era un Cristo... No, pero la primera no fue de Hernández Navarro, la primera fue realizada por García Mengual y que no gustó mucho, no gustó, estaba basada en el Cristo de las Penas de Sevilla, de la Hermandad de la Estrella, pero precisamente no tuvo bastante fortuna la imagen y fue retirada al poco tiempo por este magnífico grupo de Hernández Navarro, que a mí personalmente es uno de los grupos de este autor que más me gusta. Y que recupera lo que decía José Alberto, el antiguo titular de la archicofradía. Titular hasta 1693, en que Nicolás de Bussy hizo el Cristo de la Sangre para ser titular de la cofradía, finalizando así un pleito con la orden carmelita que regentaba entonces la actual iglesia del Carmen, con la que habían surgido ciertas desavenencias. Y precisamente en esos mismos años surgió otro pleito con otra cofradía murciana, como es la de nuestro Padre Jesús Nazareno, por la posesión del día de Jueves Santo para procesionar, porque ambas instituciones cofrades querían procesionar en la tarde de Jueves Santo. Y finalmente pues se optó porque la Cofradía de la Sangre pasara a Miércoles Santo, siendo la de nuestro Padre Jesús la que en ese caso se quedó con la de Jueves Santo, aunque con un carácter efímero, porque a finales del siglo XVIII pasó de la tarde de Jueves Santo a la mañana de Viernes Santo, en la que actualmente sigue. Disputa que en ningún momento podemos llevarla al día de hoy, porque esta mañana la convocatoria de Jesús ha ido a rendirle los honores con el toque de burla al Cristo de la Sangre, entrando con su pendón dentro de la iglesia del Carmen para hacer el toque especial y los sonidos de burla ante la imagen del Cristo de Sangre, con una cantidad bastante significativa de mayordomos morados. Es decir, que en ningún caso podríamos hablar ya de esas disputas pretéritas. Bueno, digamos como dato, que un mayordomo de la sangre tiene el privilegio de llevar cada miércoles santo el pendón de nuestro Padre Jesús en el traslado que se realiza con dicha imagen desde la iglesia de la Agustina a la iglesia de nuestro Padre Jesús. Don Ángel Invernón, vicepresidente primero de la archicofradía, que lleva ya más de 20 años teniendo ese privilegio. Vamos a dar algunos detalles para los oyentes de Solo Radio, que este Cristo de las Penas lo componen 3 imágenes de Cristo, un soldado romano y un sayón, todas ellas de talla policromada. En el momento que yo me equivoque, tú me corriges, José Alberto. No te preocupes. Destaca la anatomía de los personajes, especialmente del Cristo desnudo y del sayón en plena tensión. El camarero de este Cristo, de este trono, es don Antonio Sánchez del Campo. Bueno, no es uno de los tronos más pesados, en total 990 kilos. Los hemos visto más pesados esta noche, sí, pero vamos. Recoge el momento en que un soldado romano le indica a Cristo que se eche sobre la cruz para ser clavado a la misma. De hecho, lo más significativo quizás sea la espalda, el trabajo anatómico que hace el escultor de la espalda del Cristo. Yo he tenido ocasión de hablar precisamente de ese tratamiento anatómico con Hernández Navarro, y él afirmaba que en aquellos momentos en que él aún era un joven imaginero y que buscaba su consagración, quiso mostrar todo lo que él podía en ese trabajo de la anatomía, y vamos, cualquiera que quiera verlo no tiene esta noche más que coger y ver al Cristo de las Penas, o al sayón que tira de la cuerda, cuyo estudio anatómico también es bastante interesante. De hecho, dentro de los reportajes de fotografía que los últimos 4 años va haciendo la archicofradía, encargándole a un fotógrafo de renombre en Murcia un reportaje para publicarlo al año siguiente, quizás sea significativo una de las imágenes, me viene a la mente, del año pasado,
donde Juanchi refleja, teniendo como fondo la catedral, la fachada principal de la catedral de Murcia, la espalda sangrante de este Cristo de las Penas. Sí, además uno de los grupos más fotogénicos quizás de la procesión de Miércoles Santo. Sí, porque el Cristo siempre cuesta trabajo en la procesión hacerlo una foto. Son las fotos de estudio las que más realzan la imagen del Cristo de la Sangre. Y sin embargo, con la belleza que tienen muchas de las fotografías en la calle, especialmente aquellas en que la luz del flash no incide especialmente sobre las policromías y que permiten apreciar toda la total calidad de las policromías de las imágenes. Y aquí precisamente aparece el estandarte del titular del Cristo de la Sangre. Se avecina ya un estandarte que es diferente al resto de los otros porque no está bordado. La imagen del Cristo de la Sangre, es decir, el bordado lo llevan los laterales, pero no el centro con el escudo que representa la hermandad. Fue bordado en el año 52 y es uno de los últimos ejemplos del bordado tradicional del oro en la ciudad de Murcia. En la ciudad de Murcia hubo talleres desde el siglo XVII de bordado, tuvieron especial interés a finales del XIX con todo ese resurgir de la Semana Santa, pero lamentablemente su práctica se ha perdido en los últimos decenios y ya ese tipo de bordado pues hay que salir fuera para poder encontrar su calidad. La capilla de Junterones, que aparece en las imágenes, junto a la torre de la catedral, parte más gótica de la catedral y renacentista, la capilla de Junterones, junto con la puerta de los apóstoles. Qué imágenes más bonitas que nos están ofreciendo nuestras cámaras. Ahí vemos el estandarte de la Hermandad del Cristo de la Sangre, con el curioso medallón que en lugar de, como ha dicho Santiago, en lugar de ir bordado en seda es metálico, va dorado. Es el otro escudo de la cofradía. El escudo actualmente más se identifica la cofradía es el de las 5 llagas, mientras durante un tiempo significativo e importante es el que llevamos los mayordomos en los cetros. Es el Cristo, es una representación del Cristo de la Sangre. Durante casi 40 años ven ahora estamos viendo ahora mismo donde se ve la talla del Cristo, el niño, el ángel, recogiendo la sangre en el grial que porta. Esta hermandad tiene camareros y camareras. Bien, el camarero la camarera tradicionalmente había sido Mari Ruiz Morata, aunque es a título honorífico porque realmente el camarero del Cristo de la Sangre es la archicofradía, quien adorna el trono. Llegamos precisamente a nuestro comentarista en la plaza del Cardenal Belluga. Pues supongo que comentando sobre la Semana Santa murciana con alguno de los murcianos que está disfrutando de esta tarde-noche de Miércoles Santo en la Plaza de los Apóstoles. Y ahí tenemos precisamente también la burla, están tocando las bocinas, que cuesta bastante, por cierto, hay que tener buenos pulmones para poder tocar las bocinas. O también una imagen que aparecía antes, la elegancia con que se portan los estantes, ¿no? Como se tira con él hacia el cielo para que se vea bien alto cuando se van dando con el estante. Se intuye ya en los sonidos quizás la presencia del Cristo de la Sangre, porque lleva detrás a la banda de cornetas de la Samaritana. ¿Cómo cambiaba el sonido cuando llega el Cristo de la Sangre? ¿Más ritmo, más rápido, más...? No es que cambie en cuanto al ritmo, es que va marcado especialmente por una determinada música como es la de cornetas y tambores. Normalmente los pasos de la cofradía, como los pasos de la mayoría de los pasos de la Semana Santa de Murcia, llevan detrás una banda de música completa con todos los instrumentos. Sin embargo, para acentuar el carácter del titular y su magnificencia durante el desfile, pues se le ha incorporado en los últimos años una banda de cornetas y tambores que sin duda es lo más representativo de la Semana Santa de toda España, el sonido de las cornetas y tambores. Y eso hace que a gran distancia, como es el caso, se pueda intuir la presencia del Cristo. Bueno, antes comentábamos que los camareros era la archicofradía de la Sangre, pero las camareras perpetuas son las religiosas del convento de San Antonio de Padua, ¿no? Eso fue en época pasada, fue en el siglo XVII, cuando la cofradía salió, digamos, exiliada del barrio del Carmen. Tuvo que, con motivo de aquellas desavenencias que hemos comentado con los carmelitas,
pues la cofradía tuvo que sacar del convento del Carmen sus imágenes porque los frailes carmelitas las reclamaban como propiedad suya. En ese caso las madres, las Antonias, que hoy día están en el monte y que antes estaban aquí en la calle San Antonio, al lado de la calle Correo, precisamente la procesión pasa a escasos 10 metros del convento, pues ellas fueron las primeras en dejar su clausura para que las imágenes de la cofradía pudieran estar ahí guardadas de manos de determinados intereses. De hecho, en ese pleito el propio Bussi tiene que intervenir diciendo que en el archivo de la archicofradía consta un inventario de las propiedades de la archicofradía, para dar fe de que a él le han pagado por tales obras y que él sabe que tales obras y joyas son propiedad de la archicofradía. Eso pasó y eso hizo que las monjas de San Antonio fueran proclamadas como camareras perpetuas del Cristo de la Sangre, aunque yo creo que ni ellas mismas hoy día son conscientes de ese cargo. No. Hombre, no estaría mal que alguna vez se organizara algún tipo de acto conmemorativo de tal evento, máxime cuando fue en 1703, pues el año pasado, pues se conmemoraba el centenario precisamente de esa salida de las imágenes del Carmen, aprovechando precisamente una de las muchas riadas que se llevó el Puente Viejo y que hizo que fuera imposible el procesionar desde el barrio del Carmen. El celador de esta hermandad es don Francisco Sardina Costa, y también viene a desfilar casi el mismo número de mayordomos y 120 penitentes que, como bien has dicho tú, Cirio Cirio hasta 60 en cada fila. Bueno, indicar que ha cerrado la hermandad el tercio de promesas en el que iban en fila de 3 penitentes portando cruces. Penitentes que no son cofrades a veces de la cofradía, sino gente que por devoción al Cristo de la Sangre pide desfilar ese día detrás del Cristo. Volviendo al caso de esa devoción hacia el Cristo de la Sangre, precisamente esta mañana Paco Gómez, tu tío, me comentaba que una carmelitana de toda la vida, muy devota del Cristo de la Sangre, pues por cuestiones de familiares que se casó, pues se marchó a Jaén, donde era gran entusiasta y difusora de la devoción a nuestro Cristo de la Sangre. Pedía que se le enviaran todo tipo de objetos relacionados con el Cristo, fotografías, las mismas revistas las pedía cada año, y se da la circunstancia de que esta mujer pues tenía dificultades para concebir un hijo, tenía problemas. Entonces pues vino a Murcia y le pidió al Cristo de la Sangre que le concediera lo que ella en ese momento deseaba, que era tener un hijo, y se dio la curiosa circunstancia de que su hijo nació precisamente un miércoles santo. Eso hace que pensar mucho, ¿eh? Mucho. Pero mucho, ya lo creo. Bien, ahí tenemos el pendón menor de la cofradía que hablamos antes, y ahí la imagen del Cristo de la Sangre, la imagen bella de ese Cristo que va pisando el lagar, que va pisando la uva. Que no caminando, como tanto se ha repetido en la literatura local, pues no deja de ser literatura. El Cristo de la Sangre es el lagar místico, y el Cristo, como bien ha dicho Santiago, está pisando la uva mística para producir ese fruto que nos redimirá hacia la vida futura. Quizás sea una de las metáforas más medievales de la historia de la cristiandad, en el sentido de Cristo él mismo pisa ese lagar con el que se hará el vino para bendecirlo, y que representa la sangre que porta el cáliz o el grial que lleva el ángel. Es una imagen retomada del Apocalipsis de San Juan, y lo curioso es que Bussi transforma esa imagen del Apocalipsis, en que aparece un cordero místico terrible que con los 7 costados de su sangre lo que hace es castigar con diversas plagas a los pueblos. Bussi lo transforma precisamente en todo lo contrario, en esa sangre que redime a todo el mundo y que lo lleva a la salvación. Sangre que metafóricamente se plasma en ese calvario de clavel rojo que adorna solamente el paso del Cristo. Sí. Hablamos antes del adorno del Cristo, ya se han visto imágenes de ese trono repujado en claveles colorados,
que adorna, que llena, que hace que se convierta lo que es el Calvario también en el lagar. Y ahí podemos ver la escolta de acólitos de 5, como los 5 costados de Cristo, que precede al Cristo de la Sangre, portando dalmáticas y ciriales. Y detrás los plumeros blancos de la banda de la Samaritana de Alguazas, también muy característicos. Este angelito es el único que sobrevivió también a la guerra, ¿no? Había hasta 5 ángeles. Bueno, realmente sobrevivieron algunos más. Lo que pasa es que por diversas circunstancias pues la cofradía los ha perdido, no sé si definitivamente, pero ahora mismo solamente este es propiedad de la cofradía. Pues para entender esta imagen en nuestra región hay que recordar que Murcia pertenece a la provincia capuchina del Reino de Valencia, que está dedicada a la preciosísima sangre de Cristo. De hecho, en Alicante hay un convento de religiosas que se titula de la sangre. Y yo he llegado a ver la imagen del Cristo de la Sangre, una imagen igual que la de Bussy, en el Colegio de los Capuchinos, donde yo estudié, cuando desmantelaron el convento de Orihuela de los Capuchinos y que era trasladado al convento de Totana de los Capuchinos. Sí, donde aún está. Y es una réplica fiel del Cristo de la Sangre que tenemos ahora mismo en imágenes. Otra pregunta. A ver, porque dicen que esta imagen de gran devoción es comparable al Cristo de Serradilla en Badajoz o al Cristo del Gran Poder en Sevilla. O sea, los grandes, pues esta es el grande de Murcia. Al Cristo de Serradilla precisamente porque es una imagen también alegórica. Aquel también es un Cristo vivo a pesar de estar traspasado y que está abrazando una cruz. En esa imagen también metafórica de la sangre redentora y comparable al Gran Poder en cuanto a la gran devoción y aceptación que tiene en el pueblo de Murcia esta devoción del Cristo de la Sangre y también esa fuerza que tiene el rostro y que le imprime un carácter peculiar a la imagen. Devoción que se ve en que los estantes no portan caramelos, no llevan caramelos, es un Cristo, se le ha querido dar o retomar una seriedad que corresponde al titular de la cofradía y que va detrás del trono va un palio de respeto en honor a la representación alegórica y mística que lleva en sí mismo el Cristo de la Sangre, que llamamos el Cristo de la Sangre, pero realmente no está muerto, no es un Cristo, es un Cristo crucificado, pero representa algo más que en sí mismo un crucificado. Este es el Cristo que comentabas antes, Santiago, que fue terriblemente dañado y quemado en la guerra civil, ¿no? De hecho, fue separado, seccionado por el cuello, la cabeza. Lo que se ha descubierto es que se llegó a dudar de que la cabeza fuera realmente del Cristo de la misma talla o la misma madera que el Cristo de la Sangre. En la magnífica obra de restauración que se ha hecho en el centro de Verónicas, dirigida por Paco Soldevila, mayordomo también de la Sangre, en las distintas catas que se ha hecho a la madera, se ha visto cómo es idéntico, es el mismo tipo de madera, incluso en algunos rastros de la policromía, a través del magnífico estudio que aparece publicado en la revista de los Colorados y que previamente editó el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la restauración del Cristo de la Sangre. Supongo que José Alberto, como experto en la materia, podrá aportar datos más concretos. Yo aportar, lo único que quiero aportar es decir que el Cristo ha quedado espléndido y magnífico y que vamos, yo particularmente en mi imagen predilecta. Yo me gusta cuando salgo de Murcia y viajo a alguna ciudad, pues encontrar alguna imagen, no de características similares, pero sí que me diga algo. Y en Murcia, sin duda, la imagen que más me dice es esta del Cristo de la Sangre. Igual que me dan esas mismas sensaciones en Sevilla con el Gran Poder o en Granada con el crucificado de San Agustín. Hablando de Sevilla, en la Expo Universal, la Expo 92 fue una de las piezas más comentadas de la muestra por todos los visitantes. Salieron 2 obras de la imaginería murciana como realmente qué significaban o que son muy conocidas, como son San Juan y el Cristo de la Sangre, aparte de una tercera que me apunta José Alberto. La cena estuvo en el pabellón de Murcia junto al Cristo de la Sangre. Un Cristo de la Sangre que diariamente recibía de un devoto, un devoto murciano, de una devota murciana que es nazarena, colorada, que estaba trasladada allí, ponía siempre flores a los pies del Cristo para que tuviera esa devoción. Ahí vemos el incienso que precede.
incienso bastante dulce y oloroso, el que se trae expresamente de Sevilla para que embriague la noche colorada. Como la cera, como que, la cera colorada, que es una cera muy especial que se derrite muy lentamente, muy trabajada, muy artesanal. En esta imagen que nos daban, ahí vemos los 6 acólitos que portan el palio de respeto, palio que portamos tanto Paco Gómez como yo la primera vez que salimos, que salió ese palio, y que la gente no entendía, terminaba de entender la simbología o por qué iba un palio detrás. Pues fíjate, la gente no lo ha entendido, pero este año 2004 precisamente otra imagen de la ciudad de Murcia, como es el Cristo de Santa Clara la Real, que procesionará el próximo Viernes Santo con la Cofradía del Sepulcro, va a estrenar otro palio de respeto. O sea que algo ha tenido que decir el palio de respeto que ya procesionaba junto al Cristo de la Sangre con anterioridad a la Guerra Civil, igual que procesionaba un palio de respeto tras la imagen del Santo Sepulcro de Dorado anteriormente también a la Guerra Civil. De hecho, pese a que se nos tacha a veces de muy innovadores, realmente nada de las innovaciones que aporta la Archicofradía y esta Junta Directiva están basadas en una improvisación, están basadas en un estudio sistemático y concienzudo de la historia, de los 600 años. Lo que pasa es que tener 600 años a cuestas marca una expectación y un interés que a veces se nos critica por ir a remolque cuando somos avanzadilla. La tradición siempre tiene mucho peso en las decisiones de la Sangre. De hecho, no hay nada más que ver la novedad de este año, la gran novedad de la banda de cornetas y tambores. Los uniformes se han recogido de fotos de los años 20 de la ciudad de Murcia. Son las 10 en punto de la noche y tras esta hermandad, pues vendrá la hermandad de San Juan, ¿eh? Pero antes de que llegue, antes de que aparezca por la plaza del Cardenal Belluga, vamos a hacer otra pausa publicitaria y volveremos en 2 minutos. Muchas gracias. Diez, 5 minutos de la noche. Ahora mismo, justo detrás de nosotros en los estudios de Solo Radio, está pasando el Cristo de la Sangre y en imágenes tenemos ya a San Juan. La hermandad de San Juan hacía su entrada a la plaza de Cardenal Belluga, con su celador don Jesús Belmonte Martínez. Sí, Jesús Belmonte Martínez es el celador de esta hermandad, cuya camarera es doña Patricia Rosagro de Valcarce, imagen también representativa de la cofradía, imagen de Dorado, donde se rompe la iconografía murciana más tradicional de San Juan un poco. Dorado fue el innovador de la Semana Santa de finales del 19. En Murcia, como había tanta tradición de Salcillo, Salcillo estaba tan arraigado, había entre las clases burguesas de las que hemos hablado anteriormente una necesidad de renovar el tipo de imaginería y no hubo otra solución para aquella época que coger e importar obra de escultores de fuera. En este caso se fueron a Valencia, que en aquella época tenía una pujante escuela de imagineros religiosos. Estaba Jeriqué, que hizo el famoso Cristo de los Mineros de la Unión, estaba Dorado, estaba Venancio Marco, que hizo el titular para la Cofradía del Resucitado, que también desapareció en la Guerra Civil, y el San Juan, que aún hoy en día todavía procesiona cada domingo de resurrección. Y Dorado pues fue el hecho de que Juan Dorado Brisa viniera a trabajar a Murcia y se estableciera aquí definitivamente fue el resultado de un concurso que en el año 1896 hizo la cofradía entonces Concordia del Santo Sepulcro para realizar un trono para su titular, para el Cristo yacente, que curiosamente también estaba atribuido a Nicolás de Bussy. Pues bien, Juan Dorado planteó una obra absolutamente poética y fantástica, un Santo Sepulcro basado con
con unos angelotes que levantaban la tapa del sepulcro, e incluso algunos que venían volando y se metían por debajo de la tapa del sepulcro. En definitiva, un derroche de imaginación al servicio de la Semana Santa murciana. Y fruto de este encargo que tuvo gran éxito y gran repercusión en la Semana Santa de Murcia, pues la Cofradía de la Sangre le encargó a Dorado tanto el paso del lavatorio desaparecido en guerra como este San Juan que vemos en estos momentos. Que rompe esa imagen aniñada o más adolescente y genera un San Juan quizás más viril. Y que culminará quizás con el San Juan de González Moreno, que procesiona en la procesión de Viernes Santo por la noche. Vemos aquí el cabo de Andea, José Martínez Martínez. Le portan al San Juan 18 estantes y el peso todo en total son 405 kilos. Es uno de los tronos más tradicionales, tanto por la forma de ser llevado. Es un trono que nada más que tiene 3 varas, como los antiguos tronos de Murcia, y 2 estantes por cada una de esas varas, y de pequeñas proporciones, y con una esbelta peana, bueno, en este caso no muy esbelta, y 4 candelabros que lo rodean. Es sin duda un preludio en cuanto a esa estética de lo que vendrá después con la Dolorosa, que es una auténtica tramoya de procesional puesta al servicio de la Virgen de los Dolores del barrio del Carmen. De la luz, es una tramoya en torno a la luz, al Mediterráneo, al esplendor de la candela por encima de... El gusto por la iluminación que ahora ha derivado o derivó en su momento hacia la luz eléctrica, pero que a finales del 19 se descargó con la profusión de tulipas en torno a las imágenes, y que llevaba, por ejemplo, en el trono de la Dolorosa creo que veremos algo más de 80 tulipas, nada más y nada menos. Y una peana mucho más alta, y una peana que la mucho de más San alta. Juan. Pero es que había tronos como el de la Samaritana, desaparecido en la Guerra Civil, que llevaba más de 100 tulipas, que tenía que ser un auténtico tenemos un espectáculo. primer plano de este San Juan, que aun siendo joven no es ese San Juan más imberbe. Más maduro. Este es mucho más maduro que el otro que hablábamos. Aunque ¿Describimos la túnica para los oyentes? Bien, lleva una túnica verde, color, que es el sigue color, la iconografía tradicional el de color San sanjuanero, sanjuanista, o túnica verde y manto colorado también, que son las iconografías típicas de San Juan. Es una iconografía que se rompió precisamente con el San Juan de Venancio Marco del Resucitado, que viste de blanco, quizás como alusión a la al día, más de al Cristo. día, es decir, rompe que ya no es un San Juan de pasión, sino de Pascua. Pero hay que tener en cuenta que los imagineros siempre jugaron con eso también de los colores, como el hecho de colocarle determinado tipo de elemento, como pudiera ser un nimbo dorado sobre la cabeza de un Cristo, para que la gente del pueblo llano pudiera reconocerlo. De manera que San Juan siempre vestía igual, San Pedro vestía de azul. Volvemos a lo que hablamos con el gallo, ¿no? Es decir, la iconografía como representación rápida, o una forma rápida de identificar la imaginería. Antes hemos visto una escena que era el cabo de Andas golpeando el golpe seco sobre la madera que anuncia el avance o la parada del trono, ¿no? Algo tan típicamente nazareno murciano, y en concreto del día de los Colorados o de la archicofradía, ¿no? Es un golpe que se da sobre un metal que va en la tarisma, que es la forma de anunciar a todos los estantes que el trono para, y para en seco, o que va. A veces se da 2 toques, un primer toque para cuando van a cargar, para que metan el hombro, y un segundo para arrancar, mientras la parada sí que es un golpe solamente, ¿no? ¿Y por qué dicen que esta es la procesión más huertana de toda la Semana Santa? También otro tópico. Otro tópico, yo creo que tan huertana es Jesús o el perdón como la sangre. Hemos hablado Pero parece que no os agrada mucho, ¿no?, ese tópico. No, es que está dicho quizá a lo mejor con un tono despectivo, olvidando que Murcia es huertana, olvidando que esta ciudad es huertana. Es decir, vamos, tanto huertanos venían a sacar la procesión de la sangre como la de Jesús, como la del sepulcro, como cualquier procesión. Los estantes de Jesús últimamente no pueden ser de otras cofradías, pero hasta ahora habían sido de otras cofradías, y de hecho muchos huertanos, doy fe de ello. Hemos estado hablando además de la burguesía que se encaprichó con la procesión de los Colorados a finales del 19, llegando a ser el prototipo de cofradía burguesa del momento, y como tal golpeada en la guerra civil duramente,
y eso yo creo que no hay más vuelta de hoja. Pero negarla... Es un dato irrefutable. No sé, a veces como murcianos nos cuesta o nos alejamos de nuestras raíces huertanas, cuando la semana que viene será una expresión de ese amor a lo que era la huerta, porque realmente huerta no queda, ¿no? Sí. Entonces, sí que es huertana en cuanto al color, a la vitalidad. Pero no tanto, fíjate en lo que has dicho del color, es una expresión más de las influencias francesas del siglo XVIII, que es cuando precisamente se pasan de esas túnicas negras a las túnicas encarnadas, que es algo de lo que no hemos hablado, pero originariamente la Cofradía de la Sangre llevaba túnicas negras. Hasta 1835, incluso en las constituciones de 1835 se marcan los dos colores como característicos. De hecho, la procesión pequeña, la que retransmitimos el año pasado, la procesión de la Soledad, vestimos de negro con ribetes colorados, aunque los mayordomos seguimos vistiendo la túnica colorada, pero los dos colores forman parte de la cofradía, no hay uno sin el otro, y quizás el más moderno sea el colorado, pero no me refería yo tanto al color, vamos, en las túnicas, como a esa forma de decir, de representación de la pasión un poco más desenfadada a veces, pero no menos seria. Bueno, pero no son de terciopelo las túnicas. No, son de paño. De paño, es lo que han sido toda la vida. Son túnicas tradicionales 100%, como toda la procesión de la sangre. Quizá haya una diferencia entre la tela del mayordomo y la tela de los penitentes, incluso en la propia composición del mayordomo, ¿no? El mayordomo, a partir del siglo XVIII, empieza a descubrirse la cara, empieza a levantarse el antifaz. Algo que disgustaba enormemente al cardenal Belluga y que incluso sancionaba en sus múltiples discursos. ¿Por qué? Porque, entre otras modas, les molestaba eso de que un nazareno que se suponía que iba haciendo penitencia se adornara, y sin duda como un elemento de prestigio social, claro, con puntillas barrocas, porque lo de las chaquetas de los estantes es una cosa mucho más contemporánea. Claro, pero vestimos con una indumentaria del 18, la túnica nuestra, la de mayordomo, que los mayordomos eran los que regían hasta el año 2001 todos los destinos de la cofradía, eran los únicos que tenían voz y voto, y se caracteriza tanto por tener puntillas, por llevar unas puñetas en las bocamangas, y por llevar la representación de la antigua camisa de chorreras, que queda en el seno, y luego unos zapatos con adornos de puntillas también blancos, todo esto en blanco matizado con el color colorado de la túnica. Las 10:15 ya tenemos en Cardenal Belluga la Hermandad de la Dolorosa. Y no solo la hermandad, está ya ella. Ahí. La madre de los cofrades colorados está ya en la plaza del Cardenal Belluga, y con ella llega toda la explosión de la primavera. Podríamos decir que es la explosión misma del ser murciano. Me gustaría que vieran las caras de los comentaristas, de verdad, cómo lo viven. Lo vimos y lo sentimos. Digamos que, al igual que el señor de la casa, que es el Cristo, volvía, cuando decía yo, por la restauración, ocupaba la casa que estaba deshabitada, la madre que preside ahora y que está en el museo. Es otra forma de... No se entiende uno sin el otro, no se entiende a Cristo sin María, creo yo, ¿no? Entonces, y la dulzura de esta dolorosa, la dulzura, la elegancia de Raco y esos ojazos, sobre todo, que la distinguen de cualquier otra dolorosa en la Semana Santa Murciana. Tienen unos ojos realmente espectaculares. Si tenemos ocasión de que las cámaras puedan acercarse a ellos, pues realmente merecerá la pena. Le están tocando en estos momentos la marcha de Encarnación Coronada, que lleva como remate final el canto popular del Dios te salve María. Es una composición que realizó el sevillano Abel Moreno con motivo de la coronación de la Virgen de la Encarnación en Sevilla. ¿Y por qué se la conoce como la Dolorosa del Carmen? Bueno, tradicionalmente también de los Ruiz Funes, que han sido los camareros, entonces es una dolorosa que estaba vinculada a la familia, y luego también vinculada a los Ruiz Funes y Fernández Delgado, que son los que han asumido ahora, por otra parte, la camarería de la dolorosa. Pero es una dolorosa que siempre ha desfilado
miércoles santo. Hombre, se puede entender que si la Dolorosa de Murcia es indiscutiblemente la Dolorosa de la Cofradía de Jesús, la Dolorosa del Carmen, esta es más que evidente cuál es, la Señora de los Dolores. Supongo, José Alberto, que tendrás muchas cosas que comentarnos de este trono. Hombre, pues el trono fue realizado por José Jiménez Arroniz en el año 1892 y se da las circunstancias de que es el único trono del siglo XIX que conserva la Cofradía de Murcia, la Cofradía de la Sangre, y es el único, y son los únicos candelabros de un paso del siglo XIX que se conservan actualmente en la Semana Santa murciana. Y aparte de todo eso, no es un paso cualquiera, no hace falta más que verlo, cómo está cuajado de tulipas y cómo las flores nos impiden ver uno de los elementos más característicos del mismo, como es la peana totalmente tallada con formas zoomorfas y los penachos frontales que originalmente iban calados y que posiblemente en una futura restauración vuelvan a recuperar todo su esplendor, pues que representan toda la magnificencia de ese esplendor de la Semana Santa del 19 y que esperemos que pronto podamos ver lucir en todo su esplendor. Y no es más que lo mínimo que se merece Nuestra Señora de los Dolores. En esta imagen que tenemos ahora mismo, con el Palacio Episcopal de fondo, se realza, ¿no? Aquello que nos preguntabas o que decías que cómo puede llenarnos tanto esta imagen, ¿no? Es que es una imagen. Aquí tenemos un primer plano de los ojos que señalaba antes José Alberto, ¿no? Ese detalle del manto, es el manto con túnica colorada. Bueno, es también su iconografía tradicional, la saya encarnada y el manto azul, que es también un azul muy peculiar, que vira al verde según la luz incida sobre él. Yo es una imagen que recuerdo desde la infancia, porque en casa de mi abuela, bueno, imaginaros mi tío Paco Gómez, la cantidad de fotografías y de la Dolorosa que hemos visto en casa de mi abuela. Va impropiamente descubierta, porque como en época de Jesucristo sabemos que toda mujer decente, entre comillas, tenía que ir cubierta, de lo contrario era un símbolo de dedicarse a determinadas actividades no demasiado bien vistas, pero el caso es que así luce espléndidamente con todo su cabello, la imagen. Va precedida también por un cuerpo de monaguillos que la incensan. Sí, ese incienso que ha recuperado la cofradía, ¿no? El deseo de que los tronos, las principales imágenes, las titulares, vayan incensadas en todo momento y desfilen monaguillos, tanto chicos como chicas, que portan la naveta donde se guarda el incienso o el incensario para que va perfumando la ciudad, ¿no? La misma vez que lavando. Y además huele muy bien, porque he tenido la suerte de poder salir en una pausa publicitaria solo y para oler el incienso, y huele muy bien. Sí, es un incienso que no agobia, sí, que no agobia, pero huele muy bien, muy bien. Porque bueno, el cielo huele a eso, o sea que no puede oler mal. Hoy es un día grande para vosotros, ¿eh? Para nosotros y para toda Murcia. Es decir, no solo la emoción la vivimos nosotros, sino primero a través de la procesión queremos llevarlo a toda Murcia y después a través de esta retransmisión tanto de televisión como de radio, a la que agradecemos profundamente pues que se nos haya invitado, pues hacer a toda la región partícipe de un día tan colorado como ese. Bueno, pero yo veo que estáis casi que arrancáis, porque queréis reengancharos a vuestra hermandad. Hombre, Santiago... Creo recordar que eran las hijas de Jerusalén. Sí, bueno, yo voy en presidencia esta Santiago va a tener la suerte de poder ir tras la Dolorosa escuchando a la magnífica banda de Huéscar, que es la que va tras la imagen. Y yo pues me incorporaré delante del Cristo de la Sangre y nada, a disfrutar. No obstante, me acercaré antes un poco a darle caramelos a mi hija, que la tengo sentada ahí al lado. Bueno, sí, porque iba vestida, has guardado unos caramelitos, claro, para la pequeña. Iba vestida con la túnica colorada. ¿Y qué edad tiene? Tiene 2 años y 4 meses María. María tiene colorada desde que nació, ¿no? María nació el 29 de noviembre, bautizada el día de Navidad, el 25 de diciembre, y al día siguiente estaba pidiéndose el ingreso en la archicofradía.
de la que yo como secretario di el alta en la archicofradía. Claro, claro. Hombre, no nació miércoles bonito, santo, ¿no? como comentábamos anteriormente, pero solo le hubiera faltado eso para No. Te hubiera gustado, ¿eh? No, hubiera sido un día malo para nacer. Realmente, no se lo hubiera Incómodo, perdonado. más que malo. Bien, pues ahí tenemos qué bonito plano, ese perfil. Qué bonito, ¿verdad? Sí, sí, la mantilla que adorna la cabeza, el tocado de la Dolorosa. Yo creo que es una imagen que habla por sí sola, una imagen que resulta quizás con palabras difícil llevarla a aquellos espectadores que solo estén oyéndolo, describir esa imagen que abre de los brazos como diciendo también que ella acepta la condena del hijo. Pero hay un tono como de no resignarse. No, como de esperanza, hay una sí. esperanza, es una Dolorosa que no traslada un patetismo, sino una esperanza, una alegría. Y podemos ver también el movimiento peculiar que llevan los candelabros. Y el tintineo de los cristales, que no hemos hablado de los... No hemos hablado, el las tintineo de lágrimas. San Juan, ¿no? San Juan quizás... es que hay tantas cosas para hablar que necesitaríamos a lo mejor 4 horas, sino 2, Pues- para hacer una Pero retransmisión. nuestros espectadores, sobre todo los que iban en Murcia, ciudad, están a tiempo de escuchar ese tintineo, Sí. acercándose pues ahora a San Juan, no sé por dónde estará. Sí, San Juan está entrando a la calle, a Plaza Cetina, por tanto no hay mayor problema. San Juan le quedan todavía 3 horas de expectación en la calle. Sí, no más. Y espectacular tintineo también que debe tener la Dolorosa. Oímos Pues es el final de esta procesión, el final aquí, ¿eh? en este punto. Sí, sí, 2 caminar horas, de yuga. normalmente son 2 horas, 2 horas y cuarto, suele tardar el paso de la procesión por un punto. Antes de despedir esta retransmisión, a mí me gustaría recordarles que mañana, Jueves Santo, realizaremos la retransmisión de la Semana Santa Jumillana. Nos vamos hasta Jumilla y será a las 11 de la noche cuando realicemos esa retransmisión. No sé si alguna vez habéis tenido el placer de disfrutar de la Semana Santa Jumilla o del Jueves Santo Jumillano, porque mañana nosotros vamos a estar allí. Yo directamente no, pero sí tuve la circunstancia en el mes de septiembre, creo que fue del año 2000, en que se realizó el Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa en Jumilla, y con tal motivo se procesionó extraordinariamente la procesión que mañana vais a tener ocasión de ver y que es toda una maravilla. Pues son las 10:25 minutos. Antes de despediros, os voy a hacer sufrir un poquito más. Sé que estáis deseando de llegar a vuestros lugares, pero quiero hacer una breve, esta sí que es brevísima pausa publicitaria, y volvemos enseguida a contarles poco, porque ya se lo hemos contado todo, pero sobre todo para despedir a nuestros invitados. Hasta ahora. Diez y media de la noche, 2 horas y media justas que ha durado esta procesión, y nosotros se la ofrecíamos en directo desde Televisión Murciana y Solo Radio. Pues poco nos queda, porque esto ya es el final de la procesión de la Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Esto ya es el final, ¿no? Sí, el final de la presidencia, a la que yo me incorporaré ahora, lleva don Ángel Invernón Y Francisco Soto. y Francisco Soto, tesorero y vicepresidente y tesorero. Aquí vemos al alcalde que desfila también en la archicofradía dentro de la Soledad. Y como dato anecdótico, desfilan también los alcaldes pedáneos de la zona. De la zona. Pues por nuestra parte, nada más. Santiago Rocamarín, secretario de la Archicofradía de la Sangre de Cristo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta retransmisión. Muchísimas gracias en nombre de la Archicofradía, en nombre de la Junta Directiva, de cada uno de los miembros que formamos parte de ella y de todos los que somos cofrades, por esta cobertura y magnífica retransmisión que habéis hecho. Gracias. José Alberto Fernández Sánchez, vocal de la Junta Directiva de la misma, de esta Archicofradía. Ahora entiendo por qué decíais el año pasado. El próximo año, el año que viene, tenéis que retransmitir la de los Colorados. Hombre, y os emplazamos a que no dentro de mucho volváis
a retransmitirla, porque la verdad es que es una oportunidad importante la que le hacéis a la audiencia dándole la procesión de los Colorados. Contando con vosotros estamos encantados, ¿eh? Y también con ese comentarista tertuliano de excepción, de lujo, que hemos tenido muy poquito, hemos tenido así unos 10 minutos aproximadamente, cuando la Hermandad del Pretorio, a don Ramón Luis Valcárcel, el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, que se ha querido unir a esta mesa de comentarios, porque él pertenece también a los Colorados, a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él y muchísimos miembros de su familia, sin olvidarnos que su hermano, don Carlos, es el presidente de la misma, aunque estaba distante este año. En las hijas, en Punta Vara de las Hijas de Jerusalén. Bien, bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. A vosotros. Espero que hayáis disfrutado y que sigáis disfrutando de esta maravillosa noche de miércoles santo. Señores, por nuestra parte, nada más. Volveremos mañana en cuanto a procesiones, mañana a las 11 de la noche, y como antes les anunciábamos, será desde Jumilla. El Jueves Santo Jumillano inundará nuestras cámaras, nuestras ondas, a través de Solo Radio Televisión Murciana. Les ofreceremos esa procesión. Buenas noches y gracias por su atención. Buenas noches.